Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Hoy quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. ¿Y por qué decimos que ese un solo cuerpo significa una sola iglesia? Porque el que está hablando es Pablo en Efesios 2. Pero en Efesios 1:22, San Pablo va a decir que ese pueblo gentil y ese pueblo pagano, todos van a tener a Dios en su plenitud, pero en la iglesia. No solamente el pueblo judío, ahora también los paganos que forman un solo cuerpo van a tener la plenitud de Dios, pero a ese cuerpo lo llama iglesia. Ponga cuidado. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Su cuerpo. Entonces Jesús tiene un solo cuerpo que es en singular, no las iglesias. Y en esa iglesia todos nosotros podemos encontrar la plenitud del que lo llena todo en todos, que en castellano significa Dios. En esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza, ahí todos vamos a encontrar la plenitud de Dios, que es el que lo llena todo en todos. Repítalo de nuevo, escuche. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La cual es su cuerpo. A los dos pueblos los unió en un solo cuerpo. ¿Y ese cuerpo es ¿Y qué hay en esa iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué hay en esa iglesia? La plenitud. Bárbaro. ¿Qué hay en esa iglesia? La plenitud. La plenitud de Dios está en la iglesia. ¿Para qué va a buscar una secta? Si la plenitud de Dios está en la iglesia, ¿por qué él se mete adventista? ¿Qué busca? La plenitud de Dios ya está en un cuerpo que Cristo dejó, que es la iglesia. Y esa iglesia que tiene la plenitud de Dios, esa iglesia tiene todo el saber de Dios. 3:10 de Efesios. Efesios 3:10. Todo el saber de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios, las muchas formas de la sabiduría de Dios, ¿dónde la vamos a conocer? sea ahora dada a conocer. ¿Dónde? ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. Bárbaro. La plenitud de Dios está en la iglesia. Y todas las formas de la sabiduría de Dios, usted la va a encontrar en la iglesia. ¿Qué hace en una secta? ¿Qué hace en una secta? ¿Qué busca en una secta? ¿Y sabe por qué se llama secta? Secta viene de sector. Secta es de un tronco, se saca un pedacito. El tronco es la iglesia que lleva 2000 años. Y Elena de White le sacó un pedacito, que se llama los adventistas del séptimo día. Se llama secta. Pero ahí no está la plenitud de Dios. La plenitud de Dios está en la iglesia. ¿Y qué más hay en la iglesia? Las muchas formas de la sabiduría de Dios. ¿Y para qué sirve la iglesia? Efesios 3, 20, 21. En el 21. ¿Para qué sirve la iglesia? A Él, A Dios
Vea para qué sirve la iglesia, para que a Dios, a Él, sea gloria, sea la gloria, vamos a ver, en una secta o en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. A Él sea la gloria en la iglesia. Si a Dios se le da la gloria en la iglesia, ¿qué hace Él en una secta? Si la plenitud de Dios está en la iglesia, ¿por qué está en una secta? A Dios se le da la gloria en la iglesia. Pero como la iglesia es el cuerpo de Cristo, no puede estar separada de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces a Dios se le da la gloria en la iglesia. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Vamos a ver si dice, hasta que venga Elena de White y funde los adventistas del séptimo día. Vamos a ver, ¿hasta cuándo? Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso nosotros no somos adventistas del séptimo día, porque creemos que la gloria se le da a Dios es en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén, que significa, he dicho, caso cerrado. Ahora, si en aquel tiempo el pueblo andaba sin Dios, el pueblo pagano, el pueblo, ¿cómo que los paganos, los gentiles? Ahora, ¿cómo es que todos van a formar un solo cuerpo, que es la iglesia? ¿Ya saben qué cuerpo qué significa? La iglesia, según San Pablo. Entonces San Pablo le escribe ahí mismo a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 3 en adelante. San Pablo dice: solícitos en guardar la unidad. San Pablo dice, si algo tienen que estar ustedes pendientes y gastar toda su fuerza y energía, es para guardar la unidad. Es para guardar la unidad, que en castellano significa no deben permitir las sectas, división, sectores. No, Dios quiere la unidad. Y tenemos que estar solícitos, preparados para buscar la unidad. ¿Y cómo es la unidad? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La lupa, por favor. ¿Cómo se da esa unidad? Varios puntos, pero ¿cuál es el primero? El más importante para la unidad. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Verán que el punto más importante para la unidad es la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Que sea un solo cuerpo. Presten atención. Un cuerpo. ¿Cómo es la cosa? Un cuerpo. ¿Y a qué llama cuerpo Pablo? A la iglesia. ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuántas iglesias? Un cuerpo. Es lógico y razonable que Pablo diga un cuerpo. ¿Saben por qué? Porque si Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo y resulta que hay muchos cuerpos y Cristo es la cabeza de todos esos cuerpos, ya Cristo sería un monstruo. Oh, no. Por eso Pablo dice, si la cabeza es una, Cristo, el cuerpo, por lógica y razonable, tiene que ser uno. Así se mantiene la unidad, un cuerpo. Ahora las sectas vienen con el cuento de que no es un cuerpo, son muchos cuerpos. Hay más de 60,000 sectas que dicen, esta es la iglesia de Cristo. O sea que Cristo es una cabeza con 60,000 cuerpos.
a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. La Biblia es clara, la unidad consiste en primer lugar en que haya un cuerpo. Por eso ¿cómo que se llama ese? La unidad, ¿cómo es que llama? Para la unidad, el que hablan, ecumenismo. El ecumenismo que busca la unidad tiene que estar centrado en un solo cuerpo, buscar la unidad de un cuerpo, que es la iglesia. Y después vienen otras cosas, después del cuerpo dice un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, como ustedes lo saben. Pero bueno, ahora vean ustedes, para que ese cuerpo se mantenga unido, Jesucristo dejó la jerarquía para que no permita que haya división. Dejó jefes en la iglesia, líderes en la iglesia. Ahí viene la jerarquía. ¿Por qué existe el Papa? ¿Por qué existen los obispos? ¿Por qué existen los sacerdotes? Para que haya unidad en el cuerpo, Dios pone la jerarquía. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11 del capítulo 4? Y él mismo Dios quiso constituir, formar, establecer a unos apóstoles. Aquí vemos que Dios quiere que dentro del cuerpo, para que haya unidad, no todos son apóstoles. A unos nombró apóstoles. ¿Y sabe qué significa apóstoles? ¿Qué significa apóstol? Enviado. O sea que para que haya la unidad en la iglesia, primero usted tiene que observar que esa persona haya sido enviada por Cristo a través de sus ministros, que se llama la sucesión apostólica. Tiene que ser apóstol, que sea verdaderamente enviado por Cristo. ¿Cómo sabemos que Elena de White, que fundó los adventistas del séptimo día, no es apóstol? Porque un día a ella se le ocurrió fundar una iglesia, no tenía la sucesión apostólica, nadie le había dado ese poder de ser apóstol, y ella misma funda una iglesia. Esa no tiene la unidad de un cuerpo donde Dios dejó apóstoles. En segundo lugar, a otros profetas. No es que cualquier persona va a predicar lo que le da la gana. Para eso están los profetas. Vienen a predicar con fidelidad la palabra de Dios. Por eso en la Iglesia Católica hay mucho celo en la predicación. Nadie puede predicar lo que le venga en gana, porque Dios dejó dentro de la iglesia, para la unidad, para que todos hablemos el mismo idioma, dejó quien predicara la palabra de Dios, profeta. Es aquel que cuida que al pueblo le llegue con veracidad la palabra de Dios, con exactitud. Pero para que haya esa unidad no solo dejó apóstoles y profetas, ¿qué más dejó en la iglesia? A otros evangelistas. A otros les encargó la tarea de cuidar el evangelio y de predicar el evangelio, de cuidarlo. Evangelista es el que cuida el evangelio y lo lleva sin cambiar el evangelio. A otros evangelistas. A otros pastores. Si son pastores, es porque va a guiar al rebaño. De modo que en la iglesia tiene que haber una jerarquía, tiene que haber alguien que sea pastor, que guíe el rebaño, un papa. Tiene que haber un jefe, un pastor.
dejó pastores, ahí están los obispos. Y si usted quiere saber dónde dice la Biblia que los pastores se llaman obispos, está en Hechos 20:28. ¿Quiénes son los pastores de la iglesia? Los obispos. Hechos 20:28. Usted lo puede leer en la Reina Valera, siempre en la Reina Valera. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Los obispos son los que cuidan el rebaño, son los pastores de la iglesia de Cristo. Seguimos. ¿Y a otros qué nombró? Y maestros. ¿A otros cómo los nombró? Maestros. ¿Qué significa maestros? Maestro significa hay una doctrina que la gente debe aprender. Pero para poder aprenderla debe haber alguien que se la enseñe. Porque si no hay quien se la enseñe, si no hay maestro, cada uno va a inventar su propia doctrina, y es exactamente lo que le pasa a las sectas protestantes, que ellos no saben que Cristo dejó maestros que enseñen con fidelidad, como está escrito en Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a guardar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Escúchenlo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Católica, todas las naciones. bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo ¿Y qué más? Y del Espíritu Santo. ¿Y para qué dejó esta gente, los maestros? Pongan cuidado. enseñándoles, ¿Para qué dejó los maestros? enseñándoles Para enseñar. ¿Qué cosa? que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí está la doctrina. Por eso la iglesia debe cuidar la doctrina. Y cuando él decía que una sola iglesia, yo le dije, puede ser verdad, depende del enfoque que usted le dé. Una sola iglesia, sabiendo que Cristo fundó una sola iglesia, que es la católica. Pero si él me quiere decir que todas las sectas forman una sola iglesia, eso es mentira. Porque la iglesia de Cristo ha de tener la misma doctrina de Cristo. La iglesia tiene una doctrina. Si se viene con otra doctrina, es otra iglesia. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gustó esta enseñanza, por favor no te olvides de darle like, comenta en la parte abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Y no te olvides de apoyarme suscribiéndote a nuestro canal. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.